Vamos a ir a Job capítulo 22, versículo 28. Job 22, 28 dice: determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Hemos venido viendo que uno de los beneficios de estar al lado de Dios se llama determinación. ¿Qué es determinar? ¿Cuál es la diferencia entre decidir y determinar? Pues decidir es tener un plan o tener una idea. Y determinar es estar firme en lo que yo he decidido. Entonces yo puedo decidir algo. Yo puedo decidir que mañana voy a ir a hacer aseo a la iglesia. Yo puedo decidir que mañana voy a ir a la reunión de jóvenes. Yo puedo decidir muchas cosas. Pero para que eso se lleve a cabo tengo que tener ¿qué? Determinación. Ahora, en la vida cristiana, la determinación juega un papel muy importante. Escúcheme con muchísima atención. No sé cuánta gente usted en los años que lleva como creyente los conoció en una iglesia. No sé cuántas personas cercanas a usted o conocidas asistieron, pero no se sostuvieron. ¿Por qué razón? Porque les faltó ¿qué? Determinación. Y yo quisiera que usted y yo le pidiéramos al Espíritu Santo eso. Determinar algo y ser firmes en ese algo. Pero creo yo que una de las mayores determinaciones de cualquier ser humano es permanecer en las cosas del Señor. Y hoy les voy a hablar acerca de la determinación que salva. Escúcheme. La determinación que ¿qué? Que salva. Mucha gente fue salva. Mucha gente conoció de Dios, mucha gente se bautizó, mucha gente predicó, cantó, leyó la Biblia, aprendió, hizo cosas buenas en la luz, pero les faltó ¿qué? Determinación. Determinar es estar firme sin importar lo que se pueda presentar. Le voy a leer un concepto muy interesante de determinación. Es estar firme en la decisión que tomamos y es mantenerla en el tiempo a pesar de las circunstancias. Se la voy a volver a repetir. Es estar firme en la decisión que tomamos y es mantenerla en el tiempo a pesar de las circunstancias. La determinación nos sostendrá en el tiempo sin importar lo que se venga. Y vamos a ver qué dice Juan capítulo 6. Acompáñeme por favor al Evangelio del apóstol Juan capítulo 6, y vamos a ver un pasaje muy interesante. Juan capítulo 6, versículo 60. Juan 6, 60. Palabras de vida eterna. Dice la Biblia: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El Señor Jesús no era un coaching, el Señor Jesús no era un motivador, el Señor Jesús no enseñaba positivismo, actitud mental positiva, el Señor Jesús no era una persona que traía un mensaje blando, el Señor Jesús traía una palabra que confronta, que estremece, que molesta, pero que produce en nosotros ¿qué? Vida eterna. Escúcheme. Por eso quiero decirle que si usted se está congregando en un lugar donde a usted no le dan un sermón de la Biblia, sino que a usted le dan una charla motivacional, seguramente estás en el lugar equivocado. La Biblia tiene que ser predicada como es. Y yo no sé cuántas personas han pasado 9 años por volviendo al Padre y cuántas personas se han conectado a la iglesia en casa y cuando ven que hay una palabra fuerte, una palabra directa, una palabra dura, mucha de esa gente no ha seguido adelante. Porque les faltó algo que se llama determinar. Escúcheme, yo le pido a Dios esto. Yo le pido al Señor que nunca me deje apartarme de Él. Nunca. De hecho, si en algún momento en mi vida futuro yo quisiera alejarme de Él, que Dios no lo permita, que me cierre los caminos,
que coloque espinos y cardos a mi diestra y a mi siniestra, que no me deje retroceder, que no me permita volver atrás. Y yo le he pedido a Dios determinación. ¿Qué es determinación? Es sostener una decisión a través del tiempo, sin importar las circunstancias. Yo no sé cuántos momentos difíciles hemos pasado usted y yo. Yo he pasado momentos muy duros como cristiano. Y en esos momentos duros, en ciertas ocasiones, ha venido a mi mente el pensamiento de decirme, no sigas más allí. No sigas más. Aléjate de Dios, aléjate del cristianismo, aléjate, vuelve atrás. Porque hay una batalla, escúcheme, hay una batalla en el mundo espiritual por usted y por mí, por nuestra alma. Y si a Satanás le gusta devorar almas, las almas que Satanás prefiere destruir son las de los creyentes. Así que usted y yo tenemos que decirle, Señor, nunca jamás me permitas volver atrás, ni apartarme del santo mandamiento, ni del santo camino que me has dado. Y para lograrlo necesito tener ¿qué? Determinación, escúcheme. La determinación es clave. Entonces, cuando uno conoció de Cristo, lo que a uno no le predicaron es que la decisión de conocer a Jesús se tenía que transformar en una determinación de vivir para Él sin opción de volver atrás. Cuando Alejandro Magno fue a pelear contra los fenicios, él se encontró al bajar las tropas de sus barcos que el número de los enemigos los superaban a ellos. Así que sus hombres tuvieron miedo. Porque por cada hombre de Alejandro Magno habían 3 enemigos. Si el ejército de Alejandro Magno tenía 10.000 hombres, el de los enemigos, supongamos, tenía 30.000. Así que Alejandro Magno mandó a quemar las naves, mandó a quemar los barcos, reunió toda su tropa en la playa, quemaron los barcos y él les da un discurso memorable a esta gente, que dice más o menos así. Le dice, señores, hemos llegado a esta tierra a conquistar. Y la única manera para volver a sus casas, volver a abrazar a sus mujeres, a sus hijos, será venciendo a nuestros enemigos y volviendo en los barcos de ellos. No hay forma de volver a nuestra tierra. O vencemos o morimos en el intento. Y yo le quiero decir que eso se llama como determinación. Hay mucha gente que tomó el cristianismo como una alternativa. Escúcheme, esto no es una alternativa. Tomaron el cristianismo como una opción. Si no funciona, la abandono. Si no me dan los resultados esperados en el tiempo esperado, lo dejo. Si no veo lo que yo quiero ver, entonces no sigo. No. Esto no es una opción para mí. Esto no es una alternativa para mí. Esto tiene que ser el único camino a seguir el resto de mi vida. Por eso el apóstol Pablo dice, después de yo ser ejemplo a ustedes, lo peor que podría hacer es yo perderme, ¿no? Volver atrás y condenarme. Y eso le ha ocurrido a muchísima gente que no han tenido, ¿qué? Determinación. ¿Qué necesita el cristiano? Ser determinado. Ahora, en Juan capítulo 6, versículo 60 dice que al oír estas palabras, palabras de vida eterna, ese es el título, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hoy en día abundan las congregaciones de palabras ¿qué? Blandas, de palabras dulces, de palabras almáticas, de fábulas. Hoy abundan las fábulas, hoy abundan las predicaciones no sustentadas en la palabra, sino sustentadas en el hombre. Entonces, la palabra que trae vida eterna es una palabra como dura, escúcheme. Y cuando yo le hablo de duro no es insultos, no son gritos. Es la palabra que me confronta. Es la palabra que me hace ver lo que yo sé que tengo, pero que quiero negar que está allí. Ahora, ¿qué ocurre acá? Sabiendo Jesús, versículo 61, en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? A mí me fascina el Señor. El Señor discierne que esta gente estaba murmurando.
Recuerde que el Señor Jesús tenía sus 12, ¿recuerda? Tenía 70 también, que los mandó a predicar de dos en dos. Tenía 120, o sea, eran grupos. Ahora, Él les predica una palabra supremamente dura y luego les dice, ¿esto les ofende? Hay gente que se ofende cuando usted le quiere hacer un bien. Hay gente que se ofende, no agradece. Yo a veces me he quedado completamente decepcionado cuando he querido ayudar a una persona y esa persona, contrario a lo que yo pensé que haría, se ofende y se va. Hace unos días, hace un tiempo, había una persona haciendo algo malo y yo no voy a dármelas aquí que Dios todo el tiempo me muestra cosas y me habla cosas, pero hay momentos puntuales donde Dios me inquieta cosas. Entonces yo hablé con esa persona. No fue que la persona me abordó a mí, yo abordé a la persona y le dije a la persona, ¿cómo estás? No, que estoy bien. Dime la verdad, ¿cómo estás? ¿Cómo está este asunto? ¿Qué estás haciendo? Y la persona estaba haciendo algo bastante grave. Resulta que esa persona, yo le dije, bueno, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, etcétera, para ayudar a esa persona. ¿Qué hubo ahí? Una palabra fuerte, pero una palabra que produce ¿qué? Vida eterna. Como yo ya he aprendido con los años en esto de ser pastor, yo pensé y dije, ahora van a ocurrir dos cosas. Si la persona tiene un buen corazón, va a aceptar lo que se le dijo y va a hacer lo que se le pidió. Pero si la persona quiere seguir pecando, se va a ir de la iglesia. O más bien, se va a ir de la congregación a otro lugar donde nadie lo conozca o la conozca, a donde pueda pecar libremente y pasar desapercibido. Yo no quería que fuera la segunda opción y esa fue. Y descubro cómo mi función, yo no soy juez de nadie, yo no soy policía de nadie, pero mi función pastoral es cuidar a las ovejas del rebaño del Señor. Y si Dios me pone a mí a hablarle a una persona y yo no lo hago y esa persona se pierde, esa sangre, Dios me la va a demandar a mí. Muchas veces tú le hablas a una persona que no quiere cambiar y se va a ofender contigo. Y se va a poner mal contigo. No entienden que la motivación del corazón es ayudarles. Ahora, el Señor les dice, ¿esto os ofende? Entonces dice el 62, pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y a mí me fascina esto, voy a ir despacio. Las palabras que yo os he hablado, subráyelo, son espíritu y son vida. Présteme mucha atención. Las palabras que son espíritu y son vida. Présteme muchísima atención. Resulta y pasa que por eso es que uno tiene que cuidar sus conversaciones. Porque el Señor Jesús dijo, la carne no aprovecha para nada. Pero las palabras que yo les hablo, aunque sean duras, son espíritu. ¿Qué son las palabras? Son espíritu y son vida. Ahora, si son espíritu y son vida, también son espíritu y en el caso opuesto son ¿qué? Muerte. Por eso cuando uno habla con alguien, usted puede hablar con una persona y luego salir cargada, salir contaminada, salir turbada, salir triste, usted dice, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy como angustiado? ¿Por qué estoy como, no sé? Y cuando haces memoria, todo parte desde esa conversación. Por eso hay mujeres que tienen un espíritu de inmoralidad sexual y hombres también, que aunque le digan a una persona algo que aparentemente no es malo, sus palabras, que son espíritu, contaminan a esa otra persona. Las palabras tienen un gran poder en el mundo espiritual, escúchenme. Las palabras tienen un gran poder en el mundo espiritual. Y el Señor está diciendo, las palabras que yo les hablo, aunque ustedes se ofendan, son espíritu y son ¿qué? Vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen.
Y qué tremendo, porque si usted comenzó a leer conmigo, dice que eran discípulos. Y está diciendo que hay algunos de sus discípulos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Ahora, esto es maravilloso. Él sabía quiénes no creían, quiénes y quién le iba a entregar. Sabemos que el que le iba a entregar es Judas. Pero sabemos, por este versículo, que aún discípulos del Señor no creían. Y me parece esto tan tremendo, estar enfrente de Jesús, conversar con Jesús, hablar con el Señor, verlo cara a cara. Yo no me alcanzo a imaginar su mirada, su sonrisa, verlo y no creer. Y dice el Señor esto. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Y subraya el versículo 66. Desde entonces, muchos, no pocos, de sus, subraye, discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué ya no andaban con el Señor? ¿Le vieron una falta? ¿Le vieron pecado al Señor? ¿Le vieron algo inmoral? ¿Le vieron que era deshonesto? No. No andaban con él porque él describe la razón. Primero, la palabra que da vida les ofende. Segundo, la palabra que da vida en ellos no produce un fruto porque aunque es espíritu y es vida, ellos no la creen. No creen la palabra. Ellos no creían en la palabra, no creían en Jesús, sin embargo, estaban con el Señor. Por eso, en las iglesias, los pastores a veces hacemos cuentas alegres, pero no todo el que va a una iglesia es salvo, no todo el que va a la iglesia cree, no todo el que va a la iglesia quiere cambiar, no todo el que va a la iglesia está con nosotros, no todo el que va a la iglesia está con el corazón puesto en Dios y en su escritura. Y dice que desde entonces muchos, y me gusta esto, muchos, ¿cuántos discípulos se fueron? Muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Qué es volver atrás? Pues volver al mundo. ¿Qué les faltó a ellos? Determinación. Determinarás a sí mismo una cosa y te será ¿qué? Firme. ¿Volvieron atrás? ¿Qué sentido tiene después de haber conocido de Dios, haber conocido la verdad, haber sido limpiados, volver al lodo inmundo a revolcarnos ahí? Volvieron atrás y dice, y ya no andaban con él. Ahora, como yo sé y gracias a la misericordia de Dios que esto lo ven pastores, uno como pastor cuando la gente se va, uno a veces sufre porque uno ama a la gente. Pero algo que me muestra la palabra es que si al Señor Jesús la gente se le iba, escúcheme, pastor, líder, si a usted se le va la gente, no por torcido, no por mentiroso, no por deshonesto, no por inmoral, no por tramposo, sino que se te va la gente por predicar la sana doctrina, hermano, gózate y alégrate, porque eso exactamente le pasó al Señor Jesús. Ahora, yo pienso esto. Si al Señor Jesús se le iba a la gente, ¿por qué a mí no se me puede ir la gente? Y de hecho, he entendido que cuando se va ese tipo de gente, lo que Dios nos está haciendo es un favor. Está sacando la gente que no cree, la gente que se ofende, la gente que no quiere cambiar, la gente que no quiere recibir el mensaje que da vida. Entonces nosotros los pastores deberíamos de voltear esto. Y cuando se va la gente a la iglesia, vuelvo y le digo, si usted está haciendo bien su trabajo. Porque otra cosa es que la gente se vaya porque no hay buen pasto en la iglesia, porque no hay presencia de Dios, porque el pastor no se esfuerza. No, pero si usted se esfuerza, si usted es trabajador, si usted busca a Dios, si usted tiene presencia de Dios, si usted vive agradando al Señor y la gente se va y usted no tiene ninguna mala motivación en eso, alégrese y gócese porque el Señor está sacando definitivamente lo que no quería cambiar. ¿Qué no tuvo esa gente? Determinación. Ahora, un pastor o un líder cuando ve que la gente se comienza a ir de la iglesia y digamos lo que sea un grupo de personas significativo, se angustia.
Porque no sé por qué razón nos han metido el tema de números, 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 números. No, 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 números no. Eso no es relevante. Yo prefiero una iglesia de 100 miembros salvos que una iglesia de 1000 miembros donde 900 se van a perder. Entonces, el Señor comienza a ver que muchos se van, muchos. 1, 2, ya no querían andar con Él. Le preguntaban a ellos, ¿y tú no eres discípulo de Jesús? No, yo ya no ando con Él. Yo ya no ando con ese Señor. No, no, yo no comparto lo que Él dice. No, no, es que no me gusta. Usted sabe que el que se va, esto es curioso, esto lo estábamos hablando con unos pastores en Estados Unidos, hubo una cumbre de pastores y todos decían lo mismo. Normalmente, el que se va de una iglesia de mal corazón nunca se va solo. Ese llegó solo, sí, pero siempre se lleva a alguien. ¿Por qué será? Que el que se va arrastra a otros, el de mal corazón. ¿Por qué no se va en silencio? Ahora, el Señor se le está yendo discípulos. No dice aquí que es multitud. No dice aquí que es gente común y corriente. Dice discípulos se le están yendo. Y no contento con eso, hace esto. Completamente loco. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12. Ahora mira a los más cercanos. Y les da esta opción. Les abre la puerta. Les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y yo quiero imaginarme esa escena. No estoy viendo un Jesús sarcástico. No veo un Jesús lleno de ironía, de rabia. Los mira con amor. Y les abre la puerta y les dice, ¿quieren irse ustedes también? Porque es que el amor no retiene por fuerza. El amor no obliga. Y Dios no quiere que usted y yo estemos con Él por fuerza. Dios quiere que usted y yo estemos por amor. Y Él les dice a ellos, ustedes se quieren ir también. Y aquí surge Pedro y le responde Simón Pedro, Señor, Señor, ¿a quién iremos? Y hace un reconocimiento supremo. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué tenía el Señor? ¿Dinero para darles? Hay gente que se congrega y quedan allá en esa iglesia, mercados. Y en esa iglesia ayudan para pagarle el arriendo. Y en esa iglesia le ayudan a uno a pagar los servicios. No. Malas motivaciones para congregarse. De hecho, vuelvo a mencionarlo respetuosamente, pastores de buen corazón que acostumbran a los hermanos de la iglesia a darles. Y entonces llega un poco de gente porque es que allá dan mercados. Porque es que allá ayudan con ropa. Porque es que allá nos pagan el colegio a los hijos. Y eso está bien. Pero esa no debe ser la motivación. Automáticamente el pastor, por alguna razón, no puede seguirlo haciendo, se acaba la congregación. Porque tenían una mala motivación al asistir. Pedro no está reconociendo que el Señor es rico y que les va a dar riquezas y que los va a prosperar. No dice, Pedro le hace una pregunta y le dice, Señor, él les hace una pregunta, ¿se quieren ir? Y él le contesta con otra pregunta y le dice, ¿y a dónde iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí esto me sorprende. Pedro reconoce, dice, tú eres el Hijo de Dios. No necesitamos nada más. Característica de Pedro, determinado. Usted ve la vida de Pedro, a pesar de la negación, siguió adelante y dio su vida en sacrificio a la obra del Señor. Hoy estamos leyendo esto, pero muchos de los hombres que hemos leído aquí en la Biblia tuvieron que dar su propia vida para que usted y yo tengamos acceso a las Escrituras. Ahora, salte conmigo a 1 Corintios capítulo 9. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 9. Y vamos a ver qué dice este pasaje tan interesante. Está hablando el apóstol Pablo y Pablo está mostrando la determinación de su ministerio. Entonces dice Pablo esto:
Versículo 22. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Y aquí Pablo va a ponernos un ejemplo poderoso de lo que es la determinación. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo estaba acostumbrado a ver seguramente las Olimpiadas, seguramente las competencias de los romanos, el Coliseo romano y todo lo que generaba este entretenimiento de época. Y Pablo dice, en el estadio, todos salen a correr, pero uno solo se va a llevar el premio. Y él nos dice a nosotros, corramos como si pudiéramos nosotros alcanzar ese premio. ¿Qué está diciendo Pablo? Si usted va a ser cristiano, esfuércese. Si usted va a ser cristiano, aliéntese. Si usted va a ser cristiano, trate de obtener el premio. No vaya ahí como me lleva a la corriente, no. Vaya y pelee como si usted se fuera a ganar el primer lugar. Vaya y corra como si usted fuera a ganar esa carrera. Y sabe, para lograr eso en la vida espiritual tenemos que tener ¿qué? Determinación. No sé a cuántos de ustedes ahora que propusimos este ayuno de 21 días, el enemigo les trajo distracciones, les trajo ofrecimientos, les trajo comida, y una persona determinada dice, no gracias, no gracias, tengo una meta, son 21 días, ya vamos en el día 12, ya vamos a llegar a la meta, no lo voy a hacer. Determinación, de eso está hablando Pablo. Una gran característica de los atletas de hoy y los atletas del tiempo del apóstol Pablo es que los deportistas tienen que ser gente disciplinada y tienen que ser gente determinada. Escúchame. Ayer me ocurrió algo muy curioso. Venía con mi esposa de Jamundí. Los que no conocen, Jamundí es una ciudad a las afueras de Cali. Y en un sector de la vía uno ve muchachitos pidiendo un aventón. Y habían dos muchachitos pidiendo un aventón, entonces paramos en el carro con mi esposa, se subieron en la parte de atrás, les dijimos ¿para dónde van? No, nos puede llevar hasta tal lado, es que vamos a una escuela de fútbol. Y arrancamos en el carro con ellos, atrás iba mi perro, entonces nos fuimos, ellos tenían miedo de subirse por el perro, y bueno, se subieron, y yo le pregunté a uno de ellos, ¿desde dónde vienes? Y me mencionó un pueblo del departamento del Cauca. Ni siquiera venía de aquí mismo del valle, sino de un pueblo del Cauca. Y entonces yo le decía a él, un niño de 14 años, y yo le decía, ¿y por qué vienes hasta acá tan lejos? Porque es que acá hay una escuela de fútbol y acá hay oportunidades que no hay allá donde yo vivo. Y a mí me sorprendió esto. El muchachito coge un bus desde su pueblo en el Cauca hasta Jamundí y todos los días él se para en una vía a esperar quien le dé un aventón para llevarlo hasta la escuela de fútbol. Sale de la escuela de fútbol y de ahí tiene que salir por fe a hacer que alguien lo lleve de regreso a Jamundí para coger un bus y regresar a su casa. Estudia en la mañana y en las tardes entrena fútbol. Nosotros les hablamos de Dios y cómo Dios los podía convertir en futbolistas. Eran dos muchachitos, futbolistas profesionales. Pero sabe, mi corazón se rebosó de admiración por esos niños tan determinados. Pegarse ese viaje desde tan lejos, pararse en una carretera a hacer autostop, que alguien te lleve, no es fácil. Pero ellos van mentalizados que alguien. Entonces yo les decía, ¿y ustedes siempre alguien los lleva? Siempre.
Siempre alguien para, siempre alguien nos lleva. Qué lindo eso. ¿Qué tienen en su corazón? Determinación. Han determinado algún día ser un jugador profesional. ¿Por qué los cristianos no avanzamos y no logramos llegar a las grandes ligas? Porque no nos esforzamos. Esfuérzate un poco más, ora un poco más, ayuna un poco más, lee la Biblia un poco más, ten más tiempo de intimidad con Dios, congrégate un poco más, ten una mejor actitud. Y de eso está hablando Pablo. No es salir a la carrera por salir. Cuando te pares en la carrera, dice Pablo, párate con la visión de ser un ganador, así no lo logres. Y luego dice esto, versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Permítame explicarle esto que estoy lindísimo. Pablo habla de una palabra que es muy tremenda, la abstinencia. Pablo le dice a los corintios, le dice, los atletas, para poder ganar, tienen que abstenerse de cosas. De hecho, los futbolistas, cuando tienen sus torneos, sus campeonatos, ellos van a un hotel y se concentran en un hotel. De hecho, los futbolistas no pueden estar con sus mujeres porque se recomienda, previo a un partido de fútbol, que duerman bien, que no tengan relaciones sexuales, que no se van a pasar la noche tomando licor. Ellos tienen que abstenerse de cosas para cuando salgan a la cancha, su desempeño sea el mejor. Esto no es nuevo. En la antigüedad, los atletas, ahora, habían competencias, cuando nosotros vemos la historia de la humanidad, cuando el fútbol que se jugaba en México, los indígenas mexicanos cuando jugaban fútbol, el equipo que perdía moría. Imagínense esos partidos de fútbol. Y no solo se pateaba con el pie, se cogía con la mano. Eran dos equipos, uno saldría vivo, el otro moriría completamente. O sea que había que darlo absolutamente todo. Y Pablo está diciendo, el atleta, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. El que lucha, ¿de qué? De todo se abstiene. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Nos falta determinación para abstenernos de cosas. Entonces, cristianos que no conocen la palabra abstinencia, entonces le dan rienda a la carne, son indisciplinados, no son constantes, no luchan con gallardía, con valentía, no pueden ver la victoria. Y Pablo dice esto, si ellos que luchan se abstienen de cosas para recibir una corona corruptible, se les ponía una corona que era perecedera, normalmente con hojas de olivo, se les ponía una corona que se iba a secar, se iba a dañar, y ellos pelean por esa corona. ¿Cuánto más nosotros pelearemos por una corona incorruptible? Escúcheme, muchos de ustedes, cuando vayan al reino de los cielos, van a recibir coronas, van a recibir galardones, van a recibir recompensas en el reino de los cielos, porque te esforzaste, porque luchaste, porque te abstuviste de cosas, porque te negaste a otras cosas, porque propusiste no contaminarte, porque hiciste más que otros. Yo no estoy compitiendo para llegar al reino de los cielos, porque la salvación es por gracia. Recuérdelo. La salvación no es por obras, pero la fe sin obras es muerta. No hay obra que me lleve al cielo, pero yo tengo que tener obras. Entonces yo no estoy compitiendo para la salvación. La salvación la ganó Cristo en la cruz. Yo sí estoy compitiendo por los galardones, por las coronas, por las recompensas. De hecho, le voy a contar una máxima. Los pastores recibirán una corona que solo los pastores van a recibir. Nadie más. Habrá para cada persona coronas
distinciones, reconocimientos. Eso habrá en el reino de los cielos. Gente como el ladrón en la cruz que murió en sus últimos instantes de vida, no tendrá coronas, no tendrá galardones, fue salvo, pero no tendrá nada de eso. Pero tú que te has negado, tú que has dicho no más con este asunto, no más con el trago, no más con la rumba, no más con hombres o con mujeres, no más haciendo cosas ilícitas, todo eso en el cielo se vuelve un tesoro que finalmente lo recibirás y que también será para exaltar al Señor. Y Pablo nos da una máxima aquí, y dice el versículo 26. Así que yo de esta manera corro. Y Pablo está hablándonos en un lenguaje que podemos entender. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. No, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire. ¿Cómo corre Pablo? ¿A la loca? No, Pablo no corría a la loca. Ahora, ¿cómo pelea? Dice, yo cómo peleo, dice Pablo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto es poderoso y con esto podemos terminar. Pablo dice, yo no corro a la loca. Yo soy como un atleta disciplinado y determinado. Yo no peleo como pegándole al viento. Y luego dice, golpeo mi cuerpo. Y cuando habla de golpear el cuerpo no es flagelarse, no es maltratarse, sino doblegar mi carne. ¿Qué hace el ayuno? El ayuno doblega ¿qué? Mi carne. El ayuno doblega la carne. Hoy a eso de las 12 del día ya tenía dolor de cabeza. Mi carne se subleva cuando yo ayuno. Es así. Pero la doblego mi carne, la pongo en servidumbre. Escúcheme. Ahora, cuando yo soy capaz de dejar de comer teniendo, si en algún momento el Señor me mandara a mí a un lugar donde no hay comida, podré resistir. Si yo soy capaz de dejar de dormir horas para levantarme de madrugada a orar, en algún momento, si se presentara alguna circunstancia mayor donde le exigiera a mi cuerpo pocas horas de sueño, estoy preparado. Estoy preparado para dormir poco, estoy preparado para comer poco, estoy preparado para mantenerme bajo presión, bajo circunstancias que otros no, porque he puesto en servidumbre ¿qué? Mi cuerpo. Y eso se logra con una palabra que hemos venido toda la semana hablando, determinación. Determinarás a sí mismo una cosa y te será ¿qué? Firme. Pero vivimos en una época de cristianos glotones, de cristianos dormilones, de cristianos perezosos, de cristianos sin dominio propio, sin determinación, que pelean como golpeando el aire y que corren a la loca. Y Pablo termina diciendo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, ejemplo, no siendo, después de haber sido testimonio para otros, después de haber inspirado a otros, dice Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo no da por hecho que él pueda ser eliminado. No descarta la posibilidad más bien de ser eliminado. Usted no se imagina, así como el ladrón en la cruz se salvó a última hora mucha gente se perdió y se perderá. A última hora. Así como el ladrón en la cruz fue salvo en el último momento, mucha gente que comenzó bien, perdió todo y perdió su salvación. ¿Cómo no ser eliminado? Con la determinación del atleta. ¿Alcanzamos a leer algo más, creo yo? Ahí en 1 Corintios, capítulo 2, dice el versículo 2. Voy a leerlo desde el 1. Proclamando a Cristo crucificado.
1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con, subráyelo, demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de ¿quién? De Dios. ¿Qué tenía este señor? ¿Sabiduría humana? ¿Predicación humana? Me gusta lo que dice aquí, en el 4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Eso es lo que abunda hoy. Predicación de palabras persuasivas de humana sabiduría. Pero Pablo dice, yo no fui con eso. Yo fui con demostración del Espíritu y de poder. Segunda de Timoteo 4:7. Y oramos. Segunda de Timoteo 4:7. Recuerde que vamos a estar hasta la próxima semana, el viernes. Vamos a estar hasta dentro de 8 días viernes. Ahí hacemos una pausa. Segunda de Timoteo 4:7. Dice la palabra del Señor. Ahora Pablo se está pasando toda esta información a sus discípulos Tito, Timoteo y Filemón. Y este pasaje a mí me gusta mucho. Ese que dice que se esforzaba para no ser descalificado, ahora dice esto, ya viejo, en su época de anciano, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo quisiera poder decirle eso al Señor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. No la perdí. Para poder llegar a ese nivel, debemos tener determinación. Véngase lo que se venga, el mundo se ponga patas arriba, ya hay una crisis anunciada, que primero iba a ser el COVID. Dicen que ahora va a venir una crisis mundial a nivel económico y una de las empresas más grandes del mundo, China, de bienes raíces, está a punto de la bancarrota. Si esta empresa, dicen los que saben, esta empresa se acaba, esto va a perjudicar la economía a nivel mundial. Escúcheme. Pero si yo estoy determinado, yo le digo, Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, levántese lo que se levante, suceda lo que suceda, estoy determinado a llegar hasta el fin. Cuando un atleta arranca, él tiene algo en su mente, cruzar la línea de meta. De hecho, usted creo que ha visto videos, hay un video muy conmovedor de un hombre que en medio de una carrera sufre como un desgarre muscular y el tipo no puede seguir y él intenta seguir y aparece, hay tantos videos de esto, pero en uno de esos videos aparece el papá del muchacho, lo coge en el hombro y los dos van y atraviesan la meta. Escuche, es que el atleta tiene eso, voy a cruzar la meta. ¿Cuál es tu meta y mi meta? Cuando estemos en la presencia del Señor, ahí podremos decir, hemos peleado la batalla, hemos acabado la carrera y hemos guardado la fe. Ahí vamos a descansar. Ahí nos vamos a relajar. Ahí vamos a darnos cuenta que valió la pena todo. Y para llegar hasta allá necesitamos determinación. Padre, gracias, 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 Señor. Señor, esto no es posible en nuestra humanidad. Te suplicamos a ti
Amado Dios, el Dios de Pablo, el Dios de Pedro, el mismo Espíritu que levantó a Jesús, el Señor, de los muertos, mora en nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a perseverar, a pelear la buena batalla de la fe, no como quien golpea el viento, el aire. Ayúdame a no salir a la carrera, a la loca, a la aventura. Ayúdame, Señor, a ser un cristiano como un atleta que se abstiene con determinación para recibir una corona incorruptible. Yo sé que yo no estoy haciendo cosas para llegar al cielo, porque anularía con eso el sacrificio de Jesús en la cruz. Y no hay nada que pueda comprar mi entrada al cielo. Sin embargo, en esta carrera, la carrera de mi vida, todo lo que yo gane aquí en la tierra se canjeará en el cielo por tesoros espirituales. Ayúdame a ser como Pablo, determinado. A Pablo ni apedreamientos, ni naufragios, ni traiciones, ni burlas, ni cárcel, ni desnudez, ni escasez, ni enfermedad, ni peligros, nada lo hizo abandonar su fe. Ayúdanos, después de ser heraldos, testimonios, ejemplo, inspiración para otros, a no ser eliminados de esta carrera. Ayúdanos a cruzar la meta. Ayúdanos tú, Señor. Y yo desde ahora hago oraciones a mi futuro. Ahorro oraciones para que se hagan efectivas en caso de ser necesarias. Por favor, Dios, nunca me dejes salirme de este camino. Nunca, no lo permitas. Jamás. Cierra toda posibilidad en mi vida de salirme del camino que lleva hacia la vida eterna. Te doy muchas gracias, la honra y la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.